Sí, doctora. Buenas tardes, ¿sí se escucha mi micrófono? Sí, se escucha bien. Ok, bueno, nosotros somos el equipo 3, vamos a continuar con la segunda parte de patología gastrointestinal. Siguiente, por favor. Los integrantes del equipo son Flores Dorantes Eduardo Antonio, Franco Labastida Saraí, Mazón Jiménez Fátima Yueli, Ramírez Rubio Abril, Rangel Pérez Roberto y Valdés Vega Jimena. Vamos a comenzar con los síndromes de malabsorción, en donde se va a abarcar la enfermedad celíaca y la enfermedad de Whipple. Comenzando con la enfermedad celíaca, esta también va a ser llamada o va a ser conocida con el nombre de sprue celíaco o enteropatía sensible al gluten. ¿Pero qué va a ser? Bueno, esta enfermedad es un trastorno de origen inmunitario que se va a presentar principalmente, bueno, se va a presentar específicamente, en individuos genéticamente predispuestos que tienen variantes del antígeno leucocitario humano DQ2 y DQ8. La causa de esta enfermedad es la ingesta o el consumo de alimentos que contienen gluten, es decir, alimentos que contienen trigo, centeno o cebada. Algunos ejemplos son las pastas, las galletas, los pasteles e incluso la cerveza. A nivel mundial, la incidencia de esta enfermedad va a variar entre 0.6 y 1%. Sin embargo, se sabe o hay estudios que revelan que el incremento del consumo de alimentos occidentales va a incrementar la incidencia de esta enfermedad. Algunos de ustedes ya habrán escuchado hablar de la dieta occidental, que es aquella que se caracteriza por un excesivo consumo de carnes rojas, de productos procesados, azúcares refinados, una ingesta pobre o insuficiente de fibra y vitaminas. Dentro de estos alimentos que se incluyen en la dieta occidental están los que ya mencionaba, las pastas, los postres industrializados o procesados, empanadas y aquellos alimentos que llevan harina de trigo. Siguiente, por favor. Ok, ahora, dentro de la patogenia, antes que nada, debemos de saber que el gluten contiene una glucoproteína llamada gliadina. Esta gliadina va a ser digerida por enzimas luminales y del borde en cepillo. Es decir, va a ser degradada de glucoproteína a aminoácidos y péptidos. Pero hay un péptido que es resistente a la degradación de estas enzimas, que es la alfa-gliadina, conformada de 33 aminoácidos. Este péptido resistente a la degradación de las enzimas va a provocar que va a estimular la expresión de interleucina 15 en células epiteliales, lo que a su vez va a provocar la activación y proliferación de linfocitos intraepiteliales CD8, que en realidad son linfocitos citotóxicos. También esto va a provocar que los enterocitos estimulados para que expresen la molécula MIC-A de superficie sean atacados por los linfocitos intraepiteliales que han sido previamente activados para
y han sido activados para que proliferen. También es importante, aquí tenemos una nota donde nos dice que los linfocitos T CD8 intraepiteliales expresan NKG2D, que es un marcador de linfocitos citolíticos naturales y receptor de la molécula MIC-A. En la imagen podemos observar dónde están los enterocitos, que son los que se muestran con estas vellosidades. Exacto, esos son los enterocitos. MIC-A está representado con esa figurita ahí donde está señalando mi compañera. La interleucina 15 podemos observar cómo se estimula y provoca la activación y proliferación de estos linfocitos intraepiteliales CD8, que son los que están ahí en ese plano con, dice T, es una representación de un círculo con T, arriba, ahí. Esos son los linfocitos intraepiteliales CD8. Estos son los que van a ser atraídos por la activación o la expresión de la interleucina 15. Siguiente, por favor. Ok, aquí también de forma, nada más como un dato extra, el libro nos menciona que los péptidos de gliadina van a interactuar con las variantes de este antígeno leucocitario, que sería HLA-DQ2 o HLA-DQ8 en las células presentadoras de antígenos, lo que va a provocar que el daño tisular se agrave. ¿Por qué? Porque va a estimular los linfocitos T CD4, los cuales a su vez van a producir las citocinas que, como les menciono, van a agravar este daño tisular. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la morfología, en una biopsia de la segunda porción del duodeno o de la porción proximal del yeyuno, se va a obtener las siguientes características. Va a haber un mayor número de linfocitos TCD8 intraepiteliales, lo que se conoce como linfocitosis intraepitelial. También va a haber una hiperplasia de las criptas, que son esas... Si le puedes regresar tantito, Abril, por favor. Ándale, ahí podemos ver que las criptas son estas como hendiduras que están entre, del lado derecho, izquierdo, en donde dice alargamiento de las criptas, abajo, ahí. Esas hendiduras son las criptas. Dentro de la morfología nos dice que va a haber una hiperplasia de las criptas, o en otras palabras, un alargamiento de estas criptas. Es decir, se van a hacer más profundas. ¿Le puedes regresar, por favor, a la diapositiva que estábamos? Ok. Ya mencionábamos lo de las hiperplasias de las criptas. También va a haber una atrofia vellosa, es decir, que esas vellosidades que en el intestino delgado que deberían de estar, van a desaparecer. Ya no se van a ver esas vellosidades, sino que va a quedar como de forma plana. También va a haber un mayor número de células plasmáticas, mastocitos y eosinófilos. Aquí en la imagen nos muestra un caso avanzado de esta enfermedad celíaca, en donde nos muestra también que ha habido una pérdida completa de estas vellosidades que deberían de estar normalmente. Y esto va a contribuir a que el intestino delgado no realice la absorción que debería de hacer de los nutrientes que consumimos. Siguiente, por favor. A ver, espérenme, no la pasen. Entonces, en la imagen A, lo que ustedes van a ver, no se ven atrofias, significa que se van a perder. Aquí en el sprue celíaco o en las enfermedades que sean síndrome de mala absorción, sobre todo esto de intolerancia al gluten, doctores, lo que vemos es que si ustedes recuerdan cómo es histológicamente
Un intestino delgado está formado por vellosidades y su microvellosidad o su borde en cepillo, como se acostumbra a llamarle. Entonces, lo que nosotros vamos a ver histológicamente es que, por ejemplo, allí ustedes pegado al lado izquierdo de la imagen A, sí, más arriba, eso es abajo, arriba, ahí, o sea, ahí estamos viendo que es la hendidura de una vellosidad y en el lado contralateral, por favor, de esa misma imagen A, allí, un poquito antes, ahí es donde está terminando esa vellosidad. Recuerden ustedes que a los niños se les enseña histología, a los niños me refiero en la prepa, se les enseña que el duodeno o el intestino delgado son deditos de guantes y el colon son tubitos de ensayo, doctores, o tubos de ensayo, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo esa premisa, nosotros tendríamos que ver las vellosidades así, muy alargadas, como si fueran dedos, así, como si inflaran un guante, doctores, ¿ok? Así es como tendrían que ver las vellosidades. Si se fijan allí, la vellosidad está aplanada. Entonces, nosotros histológicamente lo que vemos es que están aplanadas y están ensanchadas, está muy ancha. Habitualmente, un intestino delgado, sus vellosidades se ven alargaditas nada más, doctores, como si fueran plumitas. Déjenme ver si, es que creo que no tengo ningún intestino delgado ahorita en la charola. Ok, a ver, déjenme compartir pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Ya, doctora. Ya se Sí, ve. ya se ve. Ok, Ya se ve. entonces, gracias. Este es mi microscopio, ¿ok? Entonces, vean, esto que ustedes están viendo en esta parte, doctores, corresponde a la muscular. Esto de aquí son las glándulas de Brunner, doctores, ¿ok? Todo esto, de aquí hacia acá, corresponde a la mucosa duodenal. Esto es duodeno. Entonces, vean, esto de aquí, este de acá, esta de acá, esta y esta que se ven precisamente hacia arriba, doctores, corresponden a las vellosidades duodenales o a las vellosidades del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, si se fijan, era lo que les decía, son como si fueran los deditos de un guante. ¿Ok? Cada una de las células, me voy a acercar rapidísimo, ¿sí? Vean. Esta es la superficie de una vellosidad. Cada una de estas células, lo que ustedes ven aquí moradito, corresponde a los núcleos de enterocitos. Cada núcleo que ustedes ven, cada porción ovalada, corresponde a un núcleo de un enterocito. ¿Ok? Tienen algunas células caliciformes, doctores, y tiene esta, si ustedes se fijan, alrededor de la vellosidad, tiene una línea que es mucho más reforzada, doctores. Se ve mucho más eosinófila. Nos acercamos más y vean ustedes cómo se ve este bordecito mucho más marcado.
en toda la vellosidad se ve mucho más marcado, ¿ok? Eso corresponde al borde en cepillo, doctores, y cada una de las células, este es su núcleo y este es su citoplasma, corresponde a enterocitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que su compañera les explicó es que en esta porción de las vellosidades tendríamos que ver linfocitos en esta parte. Esto es el epitelio, doctores, y entonces linfocitos intraepiteliales significa que los linfocitos tienen que estar en esta porción, ¿ok? Entonces, me alejo otra vez. Y ven ustedes entonces las vellosidades. Si ustedes recuerdan la imagen que tenía su compañera, las vellosidades no se ven así. Ojo, esta no es una enfermedad celíaca, pero hagan de cuenta, está justo terminando lo que es antro y aquí está empezando duodeno, por eso se ve el cambio así. Hagan de cuenta que todas las vellosidades, ustedes vieran así esta parte. Se tendrían que perder las vellosidades alargadas y nosotros las veríamos aplanadas y las vemos más anchas. Si se fijan aquí, ¿sí? De aquí a acá, que es una vellosidad, ¿qué les gusta? Así en este sentido, me dirá qué les gusta. Ejemplo, 1 centímetro. Y esta, por ejemplo, cabría más o menos unas 3 veces esta vellosidad en esta porción de acá, ¿de acuerdo? Entonces, histológicamente las vemos cortas y anchas, doctores. Y esa es la diferencia para nosotros para saber si es una enfermedad celíaca, ¿ok? Entonces, muy fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque si conocen ustedes cómo es el duodeno de manera normal, en cuanto meten una laminilla y no ven las vellosidades, pues bingo, doctores, es una enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? A ver, aprovechando que tengo para compartir la pantalla, les muestro, es uno de los temas que vienen ya al final del capítulo, el carcinoma neuroendocrino. El sitio más frecuente, doctores, en tracto gastrointestinal es apéndice secal. Habitualmente el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino, doctores, se hace hasta que nos llega a nosotros la pieza. Este paciente es un pacientito de 16 años que le hicieron apendicectomía y el diagnóstico es una apendicitis, ¿ok? Habitualmente es así, doctores. La mayoría de los pacientes entran con diagnóstico de apendicitis y hasta que nos llega a nosotros la pieza, identificamos o nos percatamos que no es una apendicitis, sino que realmente es un carcinoma. Ok, entonces, las neoplasias, recuerden ustedes que de las diferentes células que podemos tener en el tracto gastrointestinal, tenemos unas que se llaman neuroendocrinas, ¿de acuerdo? Son las menos, doctores, y solamente están ubicadas en el fondo de las foveolas, doctores, o de las glándulas, o de las fositas, como le quieran llamar, dependiendo de donde estemos, en el estómago, en el intestino delgado o en el colon. Es mucho más frecuente en apéndice y de allí puede seguir en intestino grueso, ¿ok? Entonces, vean, doctores, la característica histológica, les muestro primero, esta es la mucosa de colon, les decía, bueno, es apéndice, pero su histología es muy similar al colon, doctores, y les decía yo que en colon las criptas se disponen como si fueran tubitos de ensayo. Vean esta porción de acá, entonces vean cómo entran las foveolas, sí entran, y esto es un tubo de ensayo, entra y es otro tubo de ensayo, a diferencia del intestino delgado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mucosa de apéndice secal, doctores. Después, la veo y esto es la capa mucosa y después nos vamos a la muscular y lo que ven ustedes en esta porción es la serosa, ¿de acuerdo? Y en esta región me encuentro con estos grupos de células, doctores, que nada tienen que hacer allí, ¿sí? Que no corresponden a tejido normal, pero que se agrupan
formando estos nidos, doctores, ¿de acuerdo? Habitualmente el carcinoma neuroendocrino, doctores, se dispone formando islas, doctores, o ínsulas le llaman. Es lo mismo, es una isla, ¿ok? Entonces son grupos de células. En este caso, vean, estas células están dentro de esos espacios blancos que corresponden a capilares, doctores. Entonces, este carcinoma neuroendocrino tiene permeación linfática, lo que nos está... Este paciente muy probablemente tenga metástasis a otro lugar, ¿ok? Entonces, las células se disponen así en islas o en ínsulas o en grupos de células neoplásicas. La característica de los carcinomas neuroendocrinos, doctores, es que predomina el núcleo más que el citoplasma. Y entonces, por eso, ustedes pueden ver estos grupos de células neoplásicas que se ven más moradas que rosas, ¿de acuerdo? Y la característica histológica de los carcinomas neuroendocrinos, doctores, que es como nosotros podemos hacer la diferencia con la pura histología en corte HIE de sospechar un carcinoma neuroendocrino. Primero les decía yo la disposición de las células, esos grupos que forman así islas de células neoplásicas, es clásico o es una característica histológica del neuroendocrino. Pero cuando nosotros nos acercamos a visualizar las células neoplásicas, doctores, vean, vemos esta característica que tal vez no la van a notar muy bien aquí, doctores, pero, por ejemplo, estas células, vean, por ejemplo, tiene áreas que se ven blancas y otras que se ven unos puntos negros, ¿ok? A eso se le llama, todos estos son núcleos, a esto se le llama cromatina en sal y pimienta, ¿ok? Recuerden que la sal es blanca y la pimienta es negra, doctores. Entonces, la cromatina se dispone en grumos, doctores, que deja espacio. Los grumos son los puntos oscuros, que sería la pimienta, y los espacios donde ya no queda cromatina son los espacios blancos. Y entonces es una de las características histológicas que tiene la disposición de la cromatina en ese patrón que nos permite diferenciar los núcleos y sospechar que sea un carcinoma neuroendocrino, doctores. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Me puede volver a enseñar lo que nos había dicho de las células de sal y pimienta? Núcleos en sal y pimienta. Núcleos, perdónenme. Sí. Ok, a ver. Estos núcleos están mucho más grandes que los otros. Vean, por ejemplo, este de acá tiene puntitos negros, que es la cromatina, doctores, y espacios donde ya no hay cromatina, que se ven blancos, y eso es lo que nosotros conocemos como núcleos en sal y pimienta. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguien más? Las células con núcleos en sal y pimienta no necesariamente tienen que estar dentro de las ínsulas, ¿verdad? O sea, pueden estar dispersas a lo largo del tejido. Ojo, ninguna célula la vas a encontrar suelta. Normalmente las encuentras formando algún grupo celular. Acostumbran formarse en ínsulas, pero, por ejemplo, en esta parte, vean, esta foto panorámica, si bien es cierto, no forman grupos grandes. Si ustedes se fijan, todo lo que ustedes van a ver mucho más basófilo corresponden a células neoplásicas. Ninguna está suelta. Todas están dispuestas en grupos, aunque no sean grupos grandes, ¿sí? Pero forman pequeñas ínsulas, ¿sí? Pequeños grupos, ¿ok? Todas están agrupadas, no hay células sueltas. Lo que ven ustedes en medio de ellos son linfocitos. Pero las células neoplásicas en el carcinoma neuroendocrino se encuentran agrupadas habitualmente, ¿ok? Gracias, doctora. ¿Y nadie más? Ok, ahora sí, continúo con la presentación. Entonces, les decía yo, lo que ven en la imagen que les puso su compañera, ¿sí? Corresponde a una vellosidad plana y ancha.
¿Le puedes cambiar, por favor? Bien, entonces retomando en donde nos quedamos, la pérdida, es decir, la pérdida de superficie o como le mencionaba la doctora, el aspecto ancho de estas vellosidades va a contribuir o va a provocar lo que se conoce como malabsorción, porque ya no va, la capacidad de los enterocitos se va a ver limitada. Esto es lo que va a provocar este cambio morfológico de la superficie. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las características clínicas, vamos a tener distintas o diversas manifestaciones tanto en personas adultas como en pediátricos. En personas adultas, estas características o manifestaciones clínicas se van a poder observar en un rango de edad de aproximadamente entre los 30 y 60 años. Se va a presentar diarrea crónica, distensión abdominal y fatiga crónica, pero también van a haber, esta manifestación puede ser asintomática, en donde se va a observar, no se van a observar síntomas como los que mencioné hace un momento de diarrea, distensión o fatiga, sino que va a haber anemia por esta mala absorción en cuanto al hierro y vitaminas. Y en el 10% de la población va a poder desarrollar dermatitis herpetiforme, que es como la que se puede observar en la imagen ahí a un lado. En la de abajo, esa, ahí. El 10% de la población la puede desarrollar. Pero las características más prevalentes son la diarrea, la distensión y la fatiga. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los pacientes pediátricos, esto va a afectar tanto a niños como a niñas, pero va a ser en un rango de edad entre 6 y 24 meses. Aquí los síntomas van a ser irritabilidad, distensión abdominal, anorexia, diarrea crónica, retraso del crecimiento e incluso adelgazamiento de estos niños o niñas. Ok. Ahora, va a haber síntomas distintos a los clásicos. Los clásicos son los que revisamos hace un momento. Estos los que no son clásicos, se van a observar en edades más avanzadas, es decir, en niños o niñas más grandes, que también van a incluirse ahora náuseas y vómito. Va a persistir la distensión abdominal y el adelgazamiento, pero ahora se van a incluir las náuseas, el vómito y el dolor abdominal. Creo que nos esperamos un momento, ¿verdad? A que regrese la doctora. Por favor.
Perdón, doctores, ¿en qué vamos? Perdón, es que vino una paciente, una señora ya de edad grande, y venimos de regresarla. Ajá, ¿en qué vamos, perdón? Sí, doctora, nos quedamos en las características clínicas de pediátricos. Ok. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Gracias. Bien, mencionábamos que en el caso de los pacientes pediátricos va a afectar tanto a niños como a niñas en una edad de 6 a 24 meses. Los síntomas que aquí son clásicos van a ser irritabilidad, distensión abdominal, anorexia, diarrea crónica, retraso del crecimiento y adelgazamiento o atrofia muscular. Siguiente. En cuanto a los síntomas no clásicos o que son distintos a los clásicos, que son los que acabamos de ver, va a persistir la distensión abdominal y el adelgazamiento, pero ahora se van a incluir el dolor abdominal, las náuseas y el vómito. Estos síntomas o manifestaciones se van a observar en niños o niñas de edades más avanzadas, es decir, después de los 24 meses. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas extraintestinales, se va a presentar artritis o artralgias, estomatitis aftosa, anemia ferropénica, pubertad tardía y talla baja. Estos ya son síntomas más que son como ajenos o externos a los gastrointestinales, que son los que vimos en las diapositivas anteriores. Ok, habitualmente esta sintomatología acompaña a la mayoría de los pacientes, porque como ya mencionaste al inicio de la presentación, es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Entonces, está asociada con cualquier otro tipo de patología o de sintomatología que puedan dar enfermedades del tipo reumático, doctores, ¿ok? Sí, gracias. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, el tratamiento básicamente es una dieta sin gluten, es decir, excluir aquellos alimentos que tengan gluten y que por ende puedan desencadenar la patogenia que vimos hace un momento. El retiro de estos alimentos que contienen gluten son no es la solución, pero sí va a ayudar a que los síntomas, a las manifestaciones se reduzcan o desaparezcan. También va a ayudar a que haya un restablecimiento de la histología normal o casi normal de la mucosa, pero esto es básicamente retirando todos aquellos alimentos que tengan gluten. Y aquí tenemos una imagen del lado derecho donde nos muestra los alimentos que contienen gluten, los que no tienen y los que pueden tener gluten. Podemos observar que con gluten pues son todos aquellos alimentos que van a estar procesados o hechos a base de harinas, panes, galletas, pastas, cereales. En cambio, los que son alimentos sin gluten son verduras, frutas, carnes, como carnes rojas, pollo, pescado. Y los que pueden tener gluten son alimentos procesados como salchichas, jamón, salsas, embutidos. Pero O sea, la mayoría de los alimentos que consumimos los mexicanos, ¿verdad? sí, exacto. Por Entonces, eso... en nuestro país, doctores, en nuestro país, afortunadamente la incidencia de enfermedad celíaca es muy baja. Yo personalmente he visto máximo 4 casos. O sea, máximo 4 casos. La mayoría son en pacientes adultos. Y todos ellos consistentemente tienen enfermedad diarreica, doctores, o síndrome diarreico. ¿Okay? Son pacientes que tienen diarreas constantes y que les quitan, por ejemplo, la leche, porque suponen que es intolerancia a la lactosa, doctores, y mientras
como que les quitan la leche, están bien unos días y posteriormente, aún sin la leche, los pacientes van a presentar diarrea, ¿ok? Entonces, es poco frecuente en nuestro país, afortunadamente, doctores, pero si tienen un paciente que tiene cuadros diarreicos frecuentes y que ustedes han descartado algún proceso infeccioso, dentro de las patologías o dentro de los diagnósticos diferenciales, se debe de encontrar la enfermedad celíaca, doctores, ¿de acuerdo? En nuestro país es difícil poder tener a un paciente con una dieta 100% libre de gluten. ¿Por qué? Porque los alimentos que consumimos, doctores, todos son a base de maíz, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, el maíz, doctores, no lo hacen siempre solo maíz, lo combinan con trigo, doctores, ¿ok? Entonces, a fuerza van a tener cantidad de gluten. Entonces, en nuestro país es difícil que los pacientes puedan llevar un control adecuado con una dieta libre de gluten, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Siguiente, por favor. Ahora, finalmente, en cuanto a esta enfermedad, vamos a tener algunos riesgos que son principalmente neoplasias malignas. Algunos ejemplos son el linfoma T asociado a enteropatía y adenocarcinoma del intestino delgado. ¿Por qué creen que es de los, por ejemplo, uno de los principales riesgos de la enfermedad celíaca no controlada, doctores, es la aparición de un linfoma T? ¿Por qué? ¿Nadie tiene idea? A lo mejor por un proceso ya inflamatorio crónico. ¿Por qué? Creo recordar que en el tema de inflamación decía que ya en la inflamación crónica, una de las células más aumentadas o bueno, que en mayor concentración estaban eran justamente linfocitos T, por lo que recuerdo. ¿Por lo que No sé recuerdas si de qué? de la inflamación crónica. De la inflamación. No sé si me escucho bien. Tache. Ajá. Sí, pero no. ¿Qué les dijo su compañera del tema? Dijo que una de las anomalías se iba a llevar a cabo por una alteración genética en la proliferación de los linfocitos T, ¿no? Que los linfocitos T era lo principal que se acumulaba. ¿Recuerdan ustedes que se aventó como 10 minutos explicándole lo de la gliadina? Y entonces, pues, ni siquiera pusieron atención, fueron 10 minutos tirados a la basura. Les dijo que había linfocitosis intraepitelial y que esa linfocitosis intraepitelial estaba dada por linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 son linfocitos T, doctores. Y les puso ahí, hasta le dijo a su compañera, más para arriba, y está la T, que no sé qué, que no sé cuántos, doctores. Si son linfocitos T los que están predominando, entonces a mayor cantidad de linfocitos T, el proceso inflamatorio les va a dar una neoplasia que se llama linfoma, y como lo que están predominando son los linfocitos T, va a ser un linfoma de células T. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, ojo, tienen que poner atención a todo lo que se les dice, si no, nada más memorizan y no entendieron ni qué pasó, doctores. Continúa, por favor. Sí, siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a continuar con la enfermedad de Whipple. Esta va a ser una enfermedad crónica multivisceral, pero va a afectar preferentemente al intestino delgado. Permítanme, doctores. Continúa, doctora, nada más fuertecito para que te escuche. Voy a atender a la señora. Ok, sí, doctora. Esta enfermedad fue descrita por un patólogo llamado George Goyd Whipple en el año de 1907 y él la describió como una lipodistrofia. Más adelante se identificó que esta enfermedad tiene un origen infeccioso que va a ser causada por una bacteria gram positiva llamada Troperima
Whipple. Esta es, como lo mencionaba, una bacteria gram positiva. Esta enfermedad se va a caracterizar porque los macrófagos que se encuentran en la superficie del intestino delgado se van a encontrar cargados de estas bacterias, tanto en la lámina propia del intestino delgado como de los ganglios linfáticos mesentéricos. Una de las características de esta enfermedad es que va a ser más frecuente, va a ser más probable que se presente en hombres de raza blanca y granjeros, o en personas que estén a una exposición al suelo o animales, es decir, que trabajen expuestos con animales, como son, ahí lo mencionó, ahí menciona la diapositiva, que son los granjeros, que pues ellos manejan tanto el suelo como los animales, en donde pueden estar en contacto con esta bacteria. Siguiente, por favor. Bien, ahora, dentro de la morfología, esta enfermedad se va a caracterizar porque va a haber un infiltrado de macrófagos, los cuales van a estar cargados de las bacterias y van a producir, o en consecuencia van a provocar una expansión de las vellosidades del intestino delgado. Aquí del lado derecho tenemos unas imágenes que están marcadas con la letra A, B, C, D y E. En la imagen A, aquí se va a poder observar en la lámina propia, en la lámina propia, que sería en la superficie, la acumulación de estos macrófagos espumosos. Dentro de estos van a tener a las bacterias. Después, en la figura B, con una tinción llamada PAS, que se abrevia, que es de ácido periódico de Schiff, se van a poder observar los lisosomas de estos macrófagos llenos de las bacterias. En la imagen C, que es la que está como en blanco y negro, ahí se van a poder observar más en el cuadrito que está como resaltado, justo ese, los bacilos en forma de bastón. Mientras en la imagen o la figura esa de blanco y negro es una microscopía electrónica, doctores, ¿de acuerdo? Así hay un microscopio que se llama microscopio electrónico, y no se llama electrónico porque utiliza luz, sino por el tipo de cortes que hace, ¿de acuerdo? Y lo vemos así, en blanco y negro. Ok. Bien. Después en la figura D va a haber también, se hace una comparación de las infecciones por micobacterias que son o que tienen este infiltrado similar a la enfermedad de Whipple. Podemos observarlo en la figura D, en esa parte. Esa es una infección por micobacterias que va a ser muy similar a la enfermedad de Whipple. Finalmente, en la figura E, con la tinción de ácido alcohol resistente, las bacterias Se llama Ziehl-Neelsen. La tinción se llama Ziehl-Neelsen y tiñe al bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ok? Sí, gracias, doctora. Siguiente, por favor. Ok, a ver, entonces, regresa por favor la imagen. Entonces, histológicamente, histopatológicamente, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales, doctores, de una enfermedad de Whipple? ¿Ok? Puede ser un lipoma, doctores, puede ser un hibernoma o puede ser una tuberculosis, ¿de acuerdo? La más frecuente es una tuberculosis. El diagnóstico diferencial, doctores, se hace con la tinción de ácido periódico de Schiff o PAS, ¿de acuerdo? Todos le decimos PAS.
¿Cuál es la diferencia? Ninguna de las otras patologías se va a teñir con la tinción de Paz. Los únicos que se tiñen, doctores, son los bacilos que están contenidos en el citoplasma de los macrófagos que corresponden a Toferima huipeli, ¿de acuerdo? Cuando es una infección por tuberculosis, si nosotros le hacemos la tinción de Paz, va a ser negativa, es decir, no se pinta, ¿de acuerdo? Hasta que les hacemos la tinción de Sil-Nielsen, que es la que ustedes ven en azul y rojo, ahí es cuando sale positivo el bacilo, ¿ok? Entonces, la tinción de ácido periódico de Schiff es diagnóstica y nos sirve también para descartar otro tipo de diagnósticos diferenciales. Continúa, por favor, doctora. Doctora, entonces, la sintomatología de las enfermedades que nos mencionó va a ser similar con la de la enfermedad de Whipple y el diagnóstico diferencial entonces se va a hacer... Ok. Para no, ojo, doctor, eso es bien importante. Diagnósticos no decimos porque, bueno, miren, esta es una solicitud, por ejemplo, que manda un oncólogo y es el que más datos, o de los que más datos nos ponen. Si no, lo más que pueden decir es como esta. Salpinges derecha e izquierda. Salpinges. ¿Ok? Nunca traen diagnóstico. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es que vemos la imagen histológica y en base a nuestro conocimiento o la experiencia que tengamos, vemos y decimos, las posibilidades diagnósticas son estas, y entonces ya decidimos qué es lo que tenemos que hacer, de correrle tinciones. Habitualmente, doctores, tiene uno que empezar así, con hematoxilina y eosina, y posteriormente, dependiendo del diagnóstico que uno, la posibilidad diagnóstica que uno tenga, puede pedir tinciones de histoquímica, primero, que son esa, Paz, tricrómico de Masson, tricrómico de Gomori, las tinciones de plata, y todas así. Y las otras tinciones que ya son como que más avanzadas, por así decirlo, son los estudios de inmunohistoquímica, ¿ok? Pero es para un diagnóstico histopatológico. Sintomatología, pueden tener la misma sintomatología los pacientes, ¿ok? Pero a nosotros como patólogos realmente pocas veces nos ponen sintomatología ustedes como clínicos, ¿ok? Gracias, doctora. Sí. Ok, siguiente, por favor. Bien, finalmente, dentro de esta enfermedad, esta se va a caracterizar por una triada conformada por diarrea, adelgazamiento y artralgias. Pero también van a haber síntomas extraintestinales, que son artritis, nuevamente artralgias, fiebre, linfoadenopatías, enfermedad neurológica, cardíaca o pulmonar. Pero recuerden, la triada es diarrea, adelgazamiento y artralgias. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre colon y recto, y aquí vamos a meternos con pólipos, adenomas, carcinoma rectal, colorectal, carcinoma neuroendocrino. El que sigue, por favor. Vamos a empezar con pólipos. Vamos a decir que los pólipos van a ser una proyección visible por encima de la superficie mucosa, que estas van a ser hacia la luz cólica. El pólipo crece en espacios cerrados y dentro de una visera hueca. Vamos a decir que existen varios tipos de pólipo, como lo van a ser los pólipos hiperplásicos, que estos van a ser proliferaciones epiteliales benignas que se descubren típicamente en la sexta y séptima década de la vida. Estas se van a presentar por el aumento de número de células. Se empieza a observar a una imagen cerrada, está en forma de sierra. Van a aparecer con frecuencia en el colon izquierdo y tienen un diámetro menor a 5 milímetros. Van a ser protrusiones lisas y nodulares de la mucosa y a menudo sobre las crestas de los pliegues. Y van a estar compuestos por células calciformes y absortivas maduras. Y aquí en la imagen podemos observar que en las flechas marcadas van a ver los aserramientos que no van a llegar a la base, y en la segunda van a ser las células inmaduras de la base.
Y en la célula de la derecha vamos a tener que el pólipo vamos a tener los núcleos basales que son asintípicas de la citología. La que sigue, por favor. En la siguiente de pólipos vamos a tener los pólipos inflamatorios, que estos se van a presentar en glándulas con dilataciones quísticas en infiltrado inflamatorio con predominios de neutrófilos. Sus características citológicas van a ser que van a ser infiltrados por inflamatorios mixtos, erosiones e hiperplasias epiteliales junto con hiperplasia fibromuscular de lámina propia. Vamos a tener los pólipos amartomatosos, que ese tejido... Amartomatosos, que es tejido maduro desorganizado en su sitio de origen, y estos van a darse en colon, y los pólipos amartomatosos están compuestos por tejidos epiteliales y estromas. En la imagen que está a la derecha, en las flechas podemos observar un pólipo de Peutz-Jeghers que va a estar en el intestino delgado. Y ¡ojo! A ver, es diferente hablar de un síndrome de Peutz-Jeghers a los pólipos que hay en Peutz-Jeghers, ¿de acuerdo? No existen pólipos de Peutz-Jeghers, ¿ok? Ok. Ningún pólipo se llama Peutz-Jeghers, es un síndrome. Y Es un está síndrome. caracterizado, una de las características es que tiene pólipos. ¿Qué tipo de pólipos tiene? No podrían ser los de mucosa del intestino. Pues todos son si se originaron en el intestino, van a ser de mucosa del intestino. ¿Cierto o no? Porque eso es un pólipo. Sí. La proyección de la mucosa hacia la luz de una víscera hueca. Sí. ¿Okay? Eso es lo que vimos cuando hablamos de pólipos o dimos la definición de pólipos. Pero ahí el libro dice... ¿No? Ok, a ver, continúa. Sí. Y por último vamos a tener los pólipos juveniles, que estos van a ser malformaciones focales del epitelio de la lámina propia y tienen menos de 3 centímetros de diámetro. Normalmente son lesiones pediculadas con una superficie lisa y son de color rojizo con espacios quísticos. ¿Que se parecen a qué? ¿A cuál de los que describiste? A los armatomatosos. Tache, no sabes ni qué leíste. Ok, a ver, continúa. Perdón, ¿me escucho bien? Es que como estoy presentando. Sí, te escuchas. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del tema de adenomas. Ok, Bueno, a ver, entonces espérame. Los pólipos, doctores, hay una característica o una diferencia entre pólipo y adenoma. El pólipo siempre va a ser una lesión benigna. El adenoma es una lesión premaligna, ¿de acuerdo? Su libro menciona neoplásicos y no neoplásicos, ¿ok? Dice que ambos son pólipos. No, ¿ok? Unos son pólipos y otros son adenomas. Los pólipos, tanto pólipos y adenomas, doctores, básicamente son de 3 tipos, ¿ok? Los pólipos, tenemos los pólipos inflamatorios, los pólipos amartomatosos y los pólipos hiperplásicos. El pólipo inflamatorio, doctores, como su nombre lo dice, tiene infiltrado inflamatorio. Las glándulas sufren una dilatación quística y el contenido de esas glándulas quísticas va a ser un infiltrado inflamatorio en el que predomina el infiltrado inflamatorio agudo, doctores, ¿de acuerdo? Si el pólipo inflamatorio nosotros lo vemos en un paciente de menos de 5 años, es un pólipo juvenil que allí dice que tiene dilataciones quísticas, ¿ok? Entonces es lo mismo, pero en pacientes menores de 5 años.
Si yo veo un pólipo que tiene glándulas con dilatación quística, doctores, pero no tiene infiltrado inflamatorio, eso se llama un pólipo de retención. Es lo mismo que un pólipo inflamatorio, ¿de acuerdo? El pólipo amartomatoso, doctores, su característica es que tiene bandas de músculo que se extienden. Recuerden que está la mucosa y por debajo de la mucosa tenemos la muscular de la mucosa. Bueno, pues esta muscular de la mucosa, doctores, va a extender fibras hasta la superficie de la mucosa, que no tendría por qué tener allí tejido muscular, ¿de acuerdo? Por eso se llama amartomatoso. Y el otro tipo de pólipo, doctores, es el pólipo hiperplásico. Como su nombre lo dice, doctores, hay un incremento en el número de células. Y este incremento en el número de células que se va a producir en las foveolas les va a dar un aspecto en dientes de sierra y por eso les dicen aserrados. ¿De acuerdo, doctores? Continúa con adenomas ahora sí, doctora. Perdón, doctora, ¿puede repetir lo del pólipo de retención, por favor? Nada más no tiene infiltrado inflamatorio, ¿ok? Pero sus glándulas tienen dilataciones quísticas también. Gracias. Y es frecuente que los pólipos hiperplásicos, por ejemplo, los veamos en pacientes que abusan de los inhibidores de las bombas de protones, ¿ok? Pacientes que toman mucho inhibidor de la bomba son pacientes que pueden desarrollar pólipos, doctores, de este tipo. ¿Ok? Continúen. Bien. Entonces, vamos a ver qué son los adenomas. Como ya había mencionado la doctora, pues la diferencia entre los pólipos y los adenomas es de que los adenomas siempre van a contener displasias. Ok, bueno, la definición que está en el libro, o bueno, en el libro lo puedo... A ver, doctores, es en singular, ¿de acuerdo? Siempre, okay. siempre es displasia y el otro término es atipia, doctores. Ambos son en singular. O sea, todo mundo tiene la mala costumbre de decir displasias y atipias. Entonces, no, ¿ok? Siempre tiene que ser en singular, es lo correcto, ¿de acuerdo? Continúa, por favor. Ok, entonces, en el libro lo podemos encontrar como pólipos neoplásticos, sin embargo, la definición es que son neoplasias epiteliales que van a variar de pólipos pequeños a lesiones grandes sésiles. Recordemos que un pólipo es una lesión que va a salir a la luz de una víscera hueca. Y ¿a qué nos referimos con que son grandes sésiles? Es como un bulto, me parece, que va a estar, bueno, igual sobre la mucosa. En el libro también menciona que las lesiones, que la mayor parte de estas lesiones son benignas, sin embargo, la doctora nos acaba de confirmar que pues todos estos tienen potencial maligno, ¿no? Entonces, no hagamos caso de eso. Y esto principalmente tiene que ver con su diámetro. Bueno, vamos a ver su morfología un poquito. El diámetro va a ser de 0.3 a 10 centímetros. Y cuando nosotros hablamos de un proceso maligno o que tienen un potencial maligno, es de que van a ser mayor de 1 centímetro, o es decir, como 4 centímetros ya es de que contienen focos de carcinoma. No siempre, ¿eh? No siempre. Bueno, sí, casi siempre es así, pero no siempre. Y bueno, de hecho, casi siempre tienen solo displasia. Pocas veces van a tener asociado un carcinoma. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver que van a existir como dos formas, que son sésiles y pediculados. ¿A qué nos referimos con eso? Eso es macroscópicamente. Macroscópica, sí, perdón. Sí. Pediculados, vamos a ver que van a tener fibromusculares finos, como lo vemos aquí, y estos van a contener vasos sanguíneos que van a proceder de la submucosa, y también puede estar recubierto por epitelio no neoplástico
o en otras situaciones puede estar cubierto por epitelio displásico. Ok, ay, disculpe. Ok, y bueno, también vamos a ver que su textura puede ser como aterciopelada y bueno, ahí mencionaba que tenía como una forma parecida a una frambuesa. Y bueno, ahora histológicamente podemos ver que podemos presentar hipercromatismo, alargamiento y estratificación del núcleo. Recordemos que hipercromatismo es como que el núcleo se ve más oscuro y se va a acompañar de grandes nucleolos. El citoplasma va a ser eosinófilo y vamos a tener una reducción del número de células caliciformes, que estas nos van a secretar o ayudar a secretar mucina, que es como el moco que podemos que hay en el intestino. Y bueno, vamos a ver ahora su clasificación según estructura. Vamos a encontrar que hay 3 tipos de adenomas, que son tubulares, vellosos y tubulovellosos. Ok, los tubulares pueden ser pólipos pediculados y van a estar formados por glándulas pequeñas, redondeadas o tubulares, que aquí lo podemos ver. Es decir, aquí vamos a tener la superficial lisa y las glándulas van a estar redondeadas. Ahora vamos con los vellosos. Los vellosos usualmente son los que contienen mayor focos van a contener más displasia para de ahí que se origine un carcinoma. Van a estar, son más grandes y sésiles y estos van a estar cubiertos por vellosidades finas, como lo vemos aquí. Bien, y ahora los tubulovellosos, estos pues van a ser una mezcla, van a ser mixtos, van a ser tubulares y van a ser vellosos. Entonces vamos a encontrar que en algunas zonas van a formar pues glándulas pequeñas y redondeadas y en otras pues van a ser más grandes. Okay. Y ahora también hay una lesión que se denomina sésiles cerrados, que estos van a ser más frecuentes en el colon derecho. Ese no existe. ¿No? ¿Ok? No, bueno. Esos no existen. Eso realmente es un pólipo hiperplásico. Ok, regresa la imagen, por favor. Sí. Aquí. Ok, entonces los adenomas se clasifican en 3 tipos: tubulares, vellosos y tubulovellosos. Ok, habitualmente, doctores, un adenoma, si lo va a tener, siempre va a tener displasia. Si nosotros les reportamos adenoma tubular, ustedes ya, nada más con escuchar el término adenoma, saben que tiene displasia de bajo grado. Todo adenoma tiene displasia de bajo grado. Cuando un adenoma tiene displasia de alto grado, es cuando nosotros les anotamos que tiene displasia, ¿ok? Cuando tiene displasia de alto grado le ponemos adenoma velloso o túbulo velloso o tubular con displasia de alto grado. Cuando omitimos ponerle displasia con displasia, se entiende por el término adenoma, doctores, que tiene una displasia de bajo grado, ¿ok? Muchas veces, doctores, por conveniencia, preferimos ponerle displasia de bajo grado, porque aunque parezca mentira, algunos médicos no saben que el ponerle adenoma implica en sí que tiene displasia, ¿de acuerdo? Y algunos de ellos, si les ponemos pólipo, o sea, los mandan a oncología porque creen que puede, lo mandan de hecho así como dice el libro y como lo mencionan ustedes, hay que mandarlo a oncología para descartar que no vaya a ser maligno. No, eso no lo descarta oncología, eso lo descarta patología cuando ustedes mandan la biopsia, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros les ponemos pólipo,
significa que es benigno. Cuando nosotros les ponemos adenoma, les repito, si no le ponemos algo más, significa que tiene una displasia de bajo grado. Cuando tiene displasia de alto grado, siempre le vamos a poner que tiene displasia de alto grado. ¿De acuerdo? Ojo, como los adenomas tienen displasia, doctores, si ustedes encuentran un paciente, le realizan su endoscopía o su colonoscopía, porque, ojo, tanto los pólipos como los adenomas se pueden aparecer en todo el tracto gastrointestinal y son iguales, doctores, igualitos, ¿ok? Y cumplen las mismas características en todo el tracto gastrointestinal. Luego, entonces, si tienen un paciente que tiene un adenoma tubular, ¿sí? Y no le dan seguimiento, doctores, este paciente, cuando se les ocurra volverlo a ver, probablemente va a tener un adenoma tubular con displasia de alto grado. Y si no le siguen dando continuidad a ese paciente, seguramente cuando lo vuelvan a ver va a tener un adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Es la historia natural del cáncer gástrico, del cáncer de tracto gastrointestinal, doctores, ¿ok? Habitualmente inician con un adenoma y van progresando. Cuando nosotros recibimos la pieza quirúrgica, que por ejemplo ya tiene neoplasia, doctores, ya tiene un carcinoma como tal, si nosotros muestreamos adecuadamente, en la mayoría de ellos podemos encontrar que se originaron de un adenoma velloso, ¿ok? Entonces, es mucho más frecuente que veamos asociado un adenoma velloso con el desarrollo de adenocarcinoma que los otros adenomas, ¿de acuerdo? Continúa, por favor. Ok, bueno, ahora les voy a hablar acerca del carcinoma colorectal. Este va a ser el principal tumor maligno digestivo más frecuente en el colon. También este es uno de los principales causantes de la mortalidad a nivel mundial. Principalmente tenemos una incidencia en personas de 60 a 70 años y al menos 20% de estos van a ocurrir antes de los 50 años. Y principalmente los hombres tienen más incidencia que las mujeres. También con respecto a los tumores neuroendocrinos y los adenocarcinomas van a ocurrir con más frecuencia. Los tumores malignos y en el intestino delgado solamente van a ocurrir o tienen mayor probabilidad de presentar los adenocarcinomas. Ok. Ahora vamos a ver que este carcinoma se va a distribuir por toda la longitud del colon y también va a crecer como una masa exofíticas polipoideas, es decir, que se van a extender a lo largo de todo lo que es el ciego hasta el colon ascendente y principalmente en su porción distal del colon vamos a ver lesiones anulares que también puede producir estenosis en el anillo, como anillo de servilleta, como lo vemos aquí. Esta es una estenosis de anillo de servilleta y vamos a ver un estrechamiento luminal. Y bueno, vamos a ver sus características microscópicas. Vamos a ver que estas se van a componer principalmente de células cilíndricas altas y también vamos a ver que se va a asemejar con el epitelio displásico, como lo vimos anteriormente. Va a tener una consistencia dura y algunos pueden presentar unas glándulas. También aquí podemos presenciar
bastante producción de mucina, que es lo que les decía del moco, y pues se va a acumular adentro de la pared intestinal. Y con poca frecuencia puede estar por células del anillo de sello, que era el de servilleta, de que les había mencionado. Y bueno, ahora vamos a ver la patogenia de cómo principalmente va a ser la secuencia entre un adenoma y un carcinoma, o cómo va a crecer, ¿ok? Vamos a ver que va a haber muchos acontecimientos moleculares que nos pueden dar anomalías genéticas. Entonces vamos a tener dos vías por las cuales puede suceder esto, que es la vía de la proteína APC ligada a la beta-cateína, que está principalmente... catenina, sí, perdón. Que esta principalmente es la que activa la secuencia clásica de lo que es el adenoma y el carcinoma, y otra vía que esta principalmente está asociada con las anomalías en la reparación de los errores de emparejamiento del ADN. ¿Ok? Vamos a ver que los sucesos epigenéticos más frecuentes es el silamiento de genes. Es decir, vamos a ver primero la secuencia clásica de adenocarcinoma. Principalmente vamos a tener una mutación en la APC, que esta se va a unir a la beta-catenina, y por lo cual la beta-catenina nos va a ayudar a la degradación de la proteína APC. ¿Ok? Primero vamos a tener una mutación y después la APC se va a unir a la beta-catenina, que esta lo que va a hacer es degradar la APC, y por lo tanto vamos a tener la pérdida de la función de la APC, por lo cual vamos a tener mucha acumulación de la beta-cateína, y vamos a translocar lo que es el núcleo, y vamos a ver también alteraciones de la metilación, inactivación de los alelos normales. Y posteriormente vamos a ver que se va a formar un complejo con lo que es el factor de unión del ADN, que esta principalmente va a activar lo que es la transcripción de genes, que son todos estos genes, que los va a activar, y esto va a ayudar a la proliferación. Igual también no solamente están lo que es la APC, sino también el CRAS, que es una mutación de protogenes, que esta va a estar presente en casi todas las adenocarcinomas. Esa es la principal. Y entonces vamos a tener una pérdida igual de estos genes, porque va a pasar lo mismo, y vamos a tener una pérdida homocigótica de los genes supresores, por lo tanto van a tener su pérdida, y esto nos va a crear más mutaciones, y teniendo más mutaciones pues nos va a dar lo que es el carcinoma colorectal, ¿no? Bueno, el carcinoma. Y también podemos ver que los AINES también están presentes, o hay un estudio que por ahí menciona que la inhibición, como ya sabemos que los AINES van a actuar sobre la COX-2, pues va a haber su inhibición, y casi el 90% de los carcinomas colorectales son o hay presencia sobre la COX-2. Ok, regrésame, por favor. Entonces, histológicamente, ¿cómo se clasifican o cómo se llaman las neoplasias del colon?
¿Cómo se llama el cáncer de colon? ¿Nadie sabe? A ver, doctora, ¿tú qué pusiste? ¿Cómo se llama? Está el adenocarcinoma. ¿Cómo? Es el adenocarcinoma, ¿no? Ok, se llama entonces adenocarcinoma. Así es como se llama la neoplasia de colon, ¿de acuerdo? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica, Abril? Es sobre el de muxina y también está el de anillo de sello, ¿no? No. ¿Qué es eso? No. Histológicamente, ¿cómo vamos a clasificar el adenocarcinoma? Ya lo vimos con otros temas que hemos visto. ¿Cómo les dije que se clasificaban los adenocarcinomas? ¿No era lo de intestinal difuso? No, eso es en el estómago. Es lo de diferenciado. Ok, ¿cómo es eso? ¿Cómo se clasifica? Es diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. ¿En base a qué hacemos esa clasificación? Frida, apaga tu micrófono, por favor, para que no nos demos cuenta de que estás viéndote y estás haciendo otras cosas. No te escuchemos todos, órale. No me estoy riendo, perdón, es que estaban comiendo. ¿O tú sabes, Jimena, por eso estabas ojeando? Es dependiendo de la cantidad de la formación de glándulas, ¿no? Ok, Abril, es dependiendo de la cantidad de glándulas que veamos formadas, del porcentaje de glándulas que veamos formadas. ¿De acuerdo? Y entonces le llamamos bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Continúa, por favor, Abril. Bueno, yo voy a continuar con tumor neuroendocrino carcinoide. Los tumores neuroendocrinos van a ser también denominados tumores carcinoides, se van a originar en los órganos neuroendocrinos y pues también en los epitelios digestivos. Ahí nada más, Jimena. Anteriormente se les llamaba carcinoides, ahora ya no se les llama carcinoides, se les llama así carcinomas neuroendocrinos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, doctores, los médicos viejitos le van a decir carcinoide, ¿sí?
todos ustedes ya tienen que saber que no se llaman carcinoides, se llaman neuroendocrinos, ¿de acuerdo? Ok, doctora, gracias. La mayor parte de estos tumores se van a encontrar en el tubo digestivo y pues más del 40% van a afectar al intestino delgado. Estos tumores pueden asociarse a hiperplasia de células endocrinas, a la gastritis crónica atrófica y al síndrome de Zollinger. ¿Qué van a hacer estos? Estos son masas intrahumerales o submucosas que van a dar origen a unas pequeñas lesiones polipoideas. Esas lesiones van a tener un aspecto amarillento pardo y van a inducir a una reacción desmoplástica intensa. ¿Qué es esto? Es como cuando se van a formar adherencias o tejido conjuntivo fibroso dentro del tumor. Esto le puede ocasionar al intestino una torsión o una obstrucción pues, del mismo. Histológicamente, los tumores neuroendocrinos van a estar constituidos por islotes, trabéculas, hileras, glándulas o sábanas de células uniformes con escaso citoplasma granular rosado. Y pues, como ya lo comentó la doctora, que eran los núcleos en sal y pimienta, pero pues yo en el libro lo encontré como núcleos redondeados a óvalos, moteados. Siguiente, por favor. Características clínicas. La incidencia de estos se va a registrar dentro de los 60 años, pero puede aparecer a cualquier edad. Y el libro mencionaba que el factor más importante para su pronóstico va a ser la localización. Vamos a tener 3 diferentes que van a ser bueno, vamos a empezar primero con los del intestino anterior. Estos van a afectar al estómago, al duodeno proximal, al ligamento de Treis y al esófago. Estos no van a producir metástasis y pues en general se van a curar mediante resección. Algunos tumores neuroendocrinos duodenales que van a ser como menos frecuentes van a ser los productores de gastrina, que se llaman gastrinomas. ¿Okay? Se les llamaba gastrinomas. Ok. Después tenemos a los tumores del intestino medio, que estos van a estar originados en el yeyuno y el ilion, y suelen ser múltiples y suelen ser muy agresivos. En estos, la profundidad de infiltración local, el tamaño y la presencia de necrosis y mitosis se van a asociar pues a un muy mal pronóstico. Siguiente, por favor. Después tenemos los del intestino posterior, que estos van a estar originados en el apéndice, en el colon y el recto. Suelen descubrirse de manera incidental y pues estos pueden aparecer también a cualquier edad y casi siempre son benignos. Siguiente. Y aquí les puse una imagen de cómo se ve. Siguiente, profesora. Bueno, yo les voy a hablar sobre el apéndice secal. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que el apéndice aguda va a ser una inflamación del apéndice secal causada por la obstrucción de su lumen. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que la incidencia y epidemiología del apéndice. Su incidencia se va a ver disminuida con una tasa de casi 100 casos por cada 100.000 en Europa. En el continente americano la incidencia será de 11 casos por cada 100.000 personas. El 9% de los hombres y 7% de las mujeres van a experimentar un episodio de apendicitis a lo largo de su vida entre los 10 y 19 años aproximadamente. El 70% de los pacientes serán menores de 30 años de edad y en la mayoría de los casos serán varones. Una de las complicaciones más frecuentes y alarmantes de morbilidad y mortalidad pues va a ser la perforación del apéndice, teniendo una incidencia de 20 casos por cada 100.000 personas. Y aquí el porcentaje de riesgo pues será mucho más elevado en pacientes menores de 5 años o personas mayores a los 65 años. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a tener su anatomía. El apéndice pues va a ser una estructura tubular con base en la cara medial del ciego. Va a tener una longitud variable de aproximadamente 9 centímetros de largo y un diámetro de 5 a 7 milímetros. Va a estar ubicado a 2 centímetros distal a la unión iliocecal. Y bueno, vamos a tener que su localización más frecuente es ascendente en el receso retrocecal, localizándose el 65% de las veces en esta zona. Este antecedente es importante porque el ciego pues, va a estar fijo en el retroperitoneo. Entonces, la ubicación más frecuente va a ser la retrocecal. Es por ello que tiene un mayor porcentaje en esta zona. Bueno, va a haber otras ubicaciones que van a ser posibles donde se puede ubicar el apéndice y estas van a ser descendente en la fosa ilíaca, teniendo un porcentaje aquí del 31%, en el transverso y en el receso retrocecal con un porcentaje del 2.5% y ascendente y paracecal y proileal del 5 al 1%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de la histología. Y bueno, histológicamente vamos a tener que el apéndice cecal va a constar de 4 túnicas, al igual que el colon, que serán la serosa, la muscular, la submucosa y mucosa, y va a estar constituido del epitelio intestinal cilíndrico simple. Bueno, aquí en esta imagen les puse, y bueno, aquí se pueden apreciar una de las capas de las que ahorita les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener elemento fisiopatológico. Vamos a tener que la principal causa de la apendicitis va a ser, como ya les había mencionado, va a ser la obstrucción de la luz apendicular por fecalito, hiperplasia linfoide, neoplasia o cuerpos extraños. Bueno, vamos a tener que el elemento fisiopatológico esencial va a ser la obstrucción del lumen. Y bueno, la obstrucción de la irrigación arterial se va a dar debido al aumento de la presión intraluminar, alterando la presión capilar arterial que irriga el apéndice. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les voy a mostrar las etapas del apéndice. Y bueno, vamos a ver 4... De la apendicitis. De la apendicitis, perdón. Sí, vamos a tener 4 fases de evolución que van a ser la fase congestiva o catarrenal, que esta pues va a ser un edema. Catarral, perdón, sí. Bueno, aquí vamos a tener edema y congestión de la serosa. Va a haber aquí un aumento de bacterias y una reacción de tejido linfoide. Bueno, después vamos a tener la fase supurativa o flemonosa, que aquí va a haber mayor congestión vascular, va a haber un compromiso venoso linfático y va a haber aparición de exudado fibropurulento, y va a comenzar aquí la proliferación bacteriana. Después vamos a tener la fase gangrenosa o necrótica, y bueno, aquí va a haber un compromiso arterial venoso y linfático, que se va a originar necrosis en la pared del apéndice. Y bueno, aquí va a haber un gran componente inflamatorio. La mayor cantidad de material va a ser purulento, y bueno, aquí se puede apreciar en la imagen. Y bueno, después vamos a tener la fase perforada, que aquí pues va a ser cuando la pared apendicular se perfora y libera material purulento y fecal hacia la cavidad abdominal. Bueno, aquí como dice que en la imagen se va a observar cómo va a estar perforada con un fecalito en esta imagen. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, después vamos a tener el examen físico. En el examen físico vamos a identificar que el paciente tendrá una fiebre igual o mayor a 38.3 grados centígrados. El examen físico puede ser poco revelador en las primeras etapas de la apendicitis, ya que los órganos viscerales pues no van a estar inervados con las fibras somáticas del dolor. Y bueno, a medida que pues avanza la inflamación, la afectación del peritoneo parietal subyacente, va a causar dolor a la palpación localizada en el cuadrante inferior derecho y puede detectarse en la exploración abdominal. Y bueno, vamos a tener que para identificar los signos clínicos más importantes de la apendicitis, siguiente, por favor. Van a ser por medio de estos signos, que va a ser el signo de Bloomberg,
que va a ser dolor a la descomprensión en fosa ilíaca derecha. También vamos a tener el signo de Dumpy, que pues va a ser en dolor en la fosa ilíaca derecha al hacer toser al paciente. Después vamos a tener el signo del psoas, que pues va a ser elevación de la extremidad inferior derecha en contra de la resistencia. Esto pues va a ser positivo cuando aparece o aumenta el dolor en la fosa ilíaca derecha e indica que pues el apéndice se encuentra retrocecal, como bueno ya se había mencionado anteriormente. Bueno, también vamos a tener el signo de Robson, que pues va a ser un dolor en la fosa ilíaca derecha y esto pues se va a deber al comprimir la fosa ilíaca izquierda. Después vamos a tener el signo del obturador, que aquí pues bueno va a ser cuando el paciente va a estar en decúbito supino y se va a flexionar el músculo derecho y se va a colocar la pierna y la rodilla en ángulo recto. Y bueno, esta realización se va a rotar interna a la extremidad inferior y esta maniobra pues va a causar dolor en el hipogastrio en el caso de que haya una apendicitis inflamada. Y esto pues se va a localizar pélvicamente. Y bueno, después vamos a tener el signo de Gueneau de Musi, que pues va a ser un dolor a la descomprensión en cualquier cuadrante del abdomen. Siguiente, por favor. Bueno, esto pues también se va a lograr identificar una apendicitis por medio de la puntuación de Alvarado, que pues se va a utilizar para, pues como ya lo había mencionado, para identificar si hay una probabilidad baja de apendicitis aguda con el fin de diferenciar entre otras causas del dolor abdominal. Y bueno, aquí los pacientes con una puntuación de Alvarado alta pues deben ser evaluados más a fondo con las imágenes, con imágenes antes del tratamiento. Y bueno, a los pacientes se les va a preguntar si hay síntomas como migración del dolor. Y si, bueno, si ellos dicen que es un punto, pues aquí se les va a anotar anorexia o si tienen náuseas o vómitos. Y bueno, también se le van a preguntar, bueno, se van a detectar signos como dolor en el cuadrante inferior derecho. También va a ver si va a haber un rebote. Okay. Perdón. Migración del dolor, ¿cómo la califican? Si hay ¿cómo se llama? Si hay dolor en otra parte del cuerpo. O sea, bueno, en otra parte como, es habitualmente el dolor apendicular para que ustedes puedan hacer un diagnóstico. A ver, honestamente, ustedes no van a aplicar toda esta escala. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a interrogar rapidísimo al paciente y lo van a explorar, ¿ok? Si llegan ya muy maleados cuando lleguen a hacer sus prácticas, doctores, van a decir que le van a pedir hasta resonancia magnética y PET al paciente antes para que lo puedan operar. ¿Cómo van a interrogar al paciente para que ustedes sepan que puede ser apendicitis? En la parte que dice migración del dolor. ¿Dónde empieza habitualmente el dolor apendicular, doctores? En el flanco derecho, ¿no? Ajá, la fosa ilíaca. No. ¿No sería en la boca del estómago? ¿Y dónde está la boca del estómago? Aquí en la boca y el estómago está más abajo. ¿Dónde es? O sea, eso de la boca del estómago es la señora de las quesadillas. ¿Ok? Ustedes son médicos de cuarto semestre que ya llevaron anatomía. Y entonces ya saben eso. ¿Cómo se llaman? Los cuadrantes del abdomen, doctores. Epigastrio. ¿Sería mesogastro? ¿En el ¿En el mesogastrio? Unos dicen que meso, otros dicen que hipo, y otros dicen que epi, creo, por ahí escuché, ¿no? Que dijeron. Meso. Ok, ¿y dónde es específicamente? Al paciente no le van a preguntar ustedes ni la boca del estómago, ni el mesogastrio. ¿Dónde le van a preguntar específicamente al paciente? ¿No se le tiene que decir que con un dedo señale el lugar donde le duele? Ok. Llega el paciente ya complicado y ya le duele la fosa ilíaca. Pero imagínense ustedes que es mujer.
¿Qué síntomas, qué diagnósticos diferenciales deben de tener en una paciente mujer? Cólicos. Cólico menstrual, ok, entonces un cólico menstrual. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? O llegan y ustedes no van a diagnosticar otra cosa más que apendicitis. Bueno, se supone que la intención precisamente, doctores, de que ustedes estén en urgencias o que se les den las diferentes materias, es que cuando ustedes lleguen a estar en urgencias, doctores, no solamente lleven en la cabeza un solo diagnóstico, sino que puedan tener diagnósticos diferenciales, ¿ok? Esa es la intención. En todas las especialidades, la intención es tener varias posibilidades diagnósticas y saber la diferencia entre una y otra para que ustedes puedan hacer un diagnóstico mucho más certero, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si el paciente les llega a urgencias, empezó con el dolor desde ayer por la tarde o en la mañana y ya es esta hora, ya es de noche, doctores, y el paciente viene apenas llegando porque no se le quitó el dolor, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes le van a preguntar? ¿Dónde empezó el dolor? Y el paciente, ¿dónde les va a referir que empezó el dolor, doctores? ¿Dónde inicia habitualmente el dolor apendicular? Ok, el paciente les va a decir que el dolor les empezó en cicatriz umbilical, en el ombligo. Y de allí le caminó, porque así dicen los pacientes, me caminó aquí y les va a señalar la fosa ilíaca, doctores. Es de las características del dolor apendicular cuando el apéndice se encuentra en la base del ciego, doctores, ¿de acuerdo? Afortunadamente, la mayoría de los apéndices tienen esa localización. Entonces, el paciente les va a referir que el dolor inició en la cicatriz umbilical y de allí migró hacia la fosa ilíaca, doctores, ¿de acuerdo? Los puntos dolorosos, doctores, tienen la intención de que ustedes puedan hacer la diferencia entre que pueda tratarse de un cólico renal, una infección de vías urinarias o un dolor apendicular, doctores, ¿de acuerdo? Como la mayoría de ustedes van a hacer su internado en un hospital que sí tiene por lo menos estudios de imagen básicos, como es la radiografía, doctores, y laboratorio, son de lo que ustedes se van a valer para poder completar su diagnóstico. Ya exploraron al paciente, ya interrogaron al paciente, les va a decir que tiene fiebre, lo van a ver en gatillo, en posición de gatillo, es decir, doblado, doctores, porque le molesta el enderezarse y habitualmente se doblan un poquito hacia el lado derecho, doctores, que es el lugar donde les duele, ¿de acuerdo? Entonces, les va a decir que tiene fiebre, que tiene vómito, que no ha hecho del baño, doctores, ¿ok? Y como la mayoría de ellos empieza con dolor y con fiebre, la mayoría de los pacientes ya tomaron antes de llegar algún analgésico. Si su primer síntoma fue fiebre, doctores, el paciente ya tomó paracetamol para la fiebre. O si su primer síntoma fue dolor, el paciente por lo menos ya se tomó un naproxen, doctores. ¿Ok? Pocos son los pacientes que les van a llegar aquí, que en cuanto sintieron el dolor se vinieron. ¿Ok? Se llegaron al hospital. Entonces, por eso ustedes tienen que preguntar e interrogar a su paciente y explorarlo, doctores. ¿Ok? Ya lo exploraron, ya les tuvieron, por lo menos el que todo mundo hace es el McBurney, el rebote, italopercusión y el del psoas, ¿de acuerdo? Mínimo esos 4 se avientan todos. Ya si les están enseñando bonito, les enseñan a explorar más de 5 puntos. Ok. Clínicamente ustedes dicen, ok, es una apendicitis. Pero ¿qué pasa, doctores? Con eso no es suficiente. Necesitan por lo menos un estudio de imagen y les piden sus laboratorios para que si es quirúrgico el paciente ya tenga los laboratorios completos. Lo que ustedes tienen que pedirle a un paciente para descartar o apoyar su diagnóstico de apendicitis, doctores, es una biometría hemática.
En la biometría hemática lo que ustedes van a encontrar es leucocitosis, habitualmente arriba de 15,000, doctores, ¿de acuerdo? Y si ustedes se van a revisar la diferencial, en esa diferencial van a encontrar bandas. Si ustedes no encuentran bandas, probablemente no sea apendicitis y sea cualquier otro proceso inflamatorio, doctores, y no apendicitis. De sus radiografías, ¿qué es lo que piden? Una radiografía abdominal, doctores. ¿Y qué es lo que ustedes van a ver? El signo del borramiento del psoas. El proceso inflamatorio va a hacer que no se vea perfectamente desde la inserción hasta más o menos la porción media del músculo psoas derecho, doctores. ¿Ok? Y si está muy complicado el paciente que ya se haya perforado, van a ver niveles hidroaéreos, ¿ok? Por debajo del diafragma, doctores, cuando ya se perforó el apéndice. Entonces, es lo que ustedes deben de valorar así rapidito para que ustedes puedan ayudarle al cirujano y decirle, ¿sabe qué, doctor? Sí tiene todas las características, sí parece una apendicitis, ¿de acuerdo? Si no cumplen con estos requisitos, doctores, probablemente se deba a otra causa el dolor. Ojo, si ustedes no siguen las indicaciones como son, doctores, pasa, y les pasa muy seguido, que si llega el paciente en un inicio, yo no sé si ya llevan prisa, se les está enfriando el taco, los está esperando el teléfono, no sé, doctores, no sé. Pero lo que hacen es que exploran, medio exploran, mal exploran y es una infección. Lo mandan a su casa con analgésico y con un antibiótico, ¿ok? ¿Qué va a pasar con ese paciente que realmente es una apendicitis y que no lo exploraron de manera correcta? Ese paciente les va a regresar, doctores. Si bien les va, apenas intentando complicarse. Si mal le va al paciente, no a ustedes, el paciente va a regresar perforado y con una necrosis de ciego, doctores, y terminan en resección intestinal por una vil y vulgar apendicitis. Entonces, es algo muy fácil que se deben de tomar ustedes sus 5 minutos dedicados al paciente, sin celular, sin vecinos, sin amigos, sin novias, sin conquistar enfermeros y enfermeras, ¿ok? Tienen que dedicarse a ver al paciente y explorarlo de manera adecuada, doctores, porque tristemente es algo muy sencillo y es algo que se les puede ir de las manos y el paciente se puede complicar. Ojo, porque normalmente si los mandan a su casa, los van a mandar con un analgésico mínimo para que el paciente se le quite el dolor. ¿De acuerdo? Histológicamente, ¿cómo hacen el diagnóstico de apendicitis, doctora? ¿No, doctora? ¿Doctora? ¿Cómo haces el diagnóstico de apendicitis histológicamente? Pues bueno, como ya lo había mencionado, pues que el apéndice secal pues va a constar de las 4 túnicas, ¿no? Y ¿Cómo? bueno, pues como ya lo había mencionado, como ya lo había mencionado, pues que el apéndice pues va a constar de 4 túnicas, ¿no? Y bueno, no sé si sea esto de, bueno, no sé, pero sea por la destrucción de la mucosa. De la mucosa, la submucosa y las capas musculares. No sé si haya una destrucción aquí. Se perforó, ¿no? Ajá, como una perforación. ¿Y si no está perforada, no es apendicitis? Pues yo creo que no, porque, bueno, sí puede ser, pero creo que es más cuando ya está más en avanzado grado, ¿no? Cuando ya está una ruptura, ¿no? Tú casi que vas a ser ya forense. Si no lo recibes muerto, no vas a saber qué es. No, doctora. Ay, Si no, ¿para qué sirvió que pusiste tú tu cuadro y que pusiste que la flemonosa y la catarral y la quién sabe qué? Pues porque tiene diferentes fases, ¿ok? Y en la única que vamos a ver afectadas todas las capas va a ser en la perforada o la complicada. Sí.
Y las otras no, por no tener esa característica, por no tener disrupción de la pared, dejan de ser apendicitis. ¿Okay? Entonces en su libro viene, doctores, y hay que leer nada más. ¿Sí? Hay que leer los cuadritos de colores, doctores, en su hobby, ¿de acuerdo? Van a leerlo para que sepan cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico de apendicitis. Hay una característica específica. Si no cumple esa característica, probablemente el paciente, si era mujer, puede ser que esté en periodo menstrual, doctores, que tenga un quiste de ovario, que sea el que haya ocasionado eso. En los niños es muy frecuente que sean adenomegalias, doctores, en los niños, o que sean procesos reactivos nada más en los infantes, doctores. En los viejitos, doctores, puede ser que se presentó como un cuadro apendicular, pero realmente lo que pasó es que se ocluyó la luz por un fibroma, un neuroma, o los viejitos tapan la pared, se tapa la pared del apéndice con tejido fibroso, doctores, y no es apendicitis, pero se manifiesta como una apendicitis. Entonces hay una característica específica para que nosotros les podamos dar el diagnóstico de apendicitis. Continúa, doctora, por favor. Bueno, ya como último, pues bueno, explicando pues esta diapositiva, vamos a tener que también una de las puntuaciones, pues para identificar si se trata de una apendicitis, pues también sería las pruebas de laboratorio de leucocitosis y la desviación a la izquierda de neutrófilos. Y bueno, ya sería todo. Siguiente, por favor. ¿Por qué se llama desviación a la izquierda, doctora? ¿Y cuál es la desviación a la derecha? Pues no sé si sea por el desplazamiento de células. Jesucristo, o sea, yo las pongo en el microscopio, bueno, el laboratorista lo pone en el microscopio y se va para acá en su portaobjetos, es a la derecha, y si se va para acá es a la izquierda. ¡Ay, qué linda! No, doctores, a ver, no vengan a contar cosas que ni saben, doctores, porque el colmo es que sus otros compañeros tampoco están poniendo atención, y el que logra poner atención se va con una idea equivocada, ¿ok? Entonces, cuando no hayan leído o no hayan entendido una cosa, no vengan aquí a cuentear a nadie, ¿ok? Tienen que saber qué es eso. Si no, mejor ni lo mencionen, doctores, ¿ok? Un cuadrote que ocupa bastante tiempo y que de ahí que supieron. O sea, ya náusea y vómito de plano, mismo que les diga el paciente que no, pero ¿y de lo demás? Tú recibes tu hoja de laboratorio, tu resultado de laboratorio, ¿y qué pones tu hoja así? Y ¡ay, se fue para acá a la derecha! ¡Ay, se fue a la izquierda! Entonces sí le doy el punto. ¿No, verdad? Entonces, ojo, doctores, con eso. ¿Qué más? Ya sería todo, doctora. De mi parte. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tumores neuroendocrinos, antes llamados carcinoides, y las nucleases mucinosas, que son el carcinoma. Bueno, estas van a soler descubrirse durante una apendicectomía por apendicitis aguda, que pudo haber sido causada por el tumor, y bueno, otras presentaciones van a incluir lo que es la masa palpable, intosuscepción, síntomas urológicos o el hallazgo de una masa incidental por imagen o durante una cirugía. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, estos van a ser cánceres que comienzan en las células especializadas llamadas células neuroendocrinas, y estas células tienen rasgos similares a las de las células nerviosas y las células productoras de hormonas. Ahí está una imagen de lo que va a ser el carcinoide del apéndice. Perdón, no, se me olvidó decirte que le cambiaras. Bueno, otra vez voy a decir eso. Bueno, esos tumores neuroendocrinos, no, antes, son cánceres que van a comenzar en las células especializadas llamadas células neuroendocrinas, y estas células van a tener rasgos similares a las de las células nerviosas y las células productoras de hormonas. Ahí va a estar la imagen del carcinoide del apéndice, y le puedes cambiar.
Cuando se examina bajo el microscopio, el tumor se va a componer de tamaño mediano y las células neuroendocrinas que pueden mostrar una variedad de patrones de crecimiento incluyen anidado tubercular, pseudoglandular, pseudoacinar y sólido. Estas células en todo el tumor tienden a tener un aspecto muy similar que los patólogos describen como monomórficas o monotonas, y el material genético cromatina dentro del núcleo de la célula a menudo aparece como pequeños puntos que van a ser que se describen como sal y pimienta, como ya lo había dicho la doctora. En la figura 1 vamos a tener la punta del apéndice cecal, en la figura 2 la infiltración del corion en la túnica mucosa, en la figura 3 una célula anaplásica, mitosis atípica, y por último en la figura 4 vamos a tener una célula con membrana basal inderne y núcleos hipercómicos. ¿Le puedes cambiar, por favor? La neoplasia mucinosa pelicicular de bajo grado, también llamada LAM por sus siglas en inglés, va a ser un tumor que va a comenzar en el apéndice. Ya sabemos que es un órgano pequeño en forma de dedo que se conecta con el intestino grueso y a través de una abertura delgada. Y en la figura 3 vamos a tener una microfotografía del cisteroma mucinoso del apéndice. ¿Le puedes cambiar, por favor? El pseudomixoma peritoneal va a ser una rara enfermedad en la que hay presencia de mucina, que es un tipo de moco, en la cavidad abdominal, en la parte peritoneal. Y la causa más común del pseudomixoma peritoneal va a ser el cáncer del apéndice, pero hay varios tipos de tumores, incluidos los tumores no cancerosos, que pueden causar el PMP. Ahí podemos ver la imagen. ¿Le puedes cambiar, por favor? Después en estas imágenes vamos a tener un corte histológico. En la figura 1 vamos a tener el corte histológico del apéndice cecal, donde se van a observar acúmulos de células neoplásicas agrupadas en patrón de islotes endocrinos separados por cavetis conectivos fibrosos. Después en la figura A y B va a haber una imagen histológica en donde se puede observar células dispuestas en hilos rodeados con estroma fibroso vascular. Por último, en la imagen C vamos a tener una imagen histológica gran aumento con el uso de aceite de inmersión, y es el núcleo va a ser redondeado, hipercromático y monoformo, y se van a destacar algunos nucleolos. Y sería todo. Ok, regrésate por favor a donde, ahí a esa fotito, aunque sea. Ok, la siguiente donde hablabas de pseudomixoma. ¿La de pseudomixoma? La otra, la otra. ¿Esa? Ok, ajá. Bueno, a ver, doctores. La neoplasia más frecuente del apéndice, doctores, es el carcinoma neuroendocrino. ¿Ok? Pero tenemos otra neoplasia que se llama adenocarcinoma bien diferenciado, ¿de acuerdo? Y se origina en apéndice. Y es un adenocarcinoma mucinoso, doctores. Produce moco. ¿Ok? Habitualmente inicia en apéndice, pero esta neoplasia formadora de moco no solo va a dilatar el apéndice, sino que además, doctores, va a hacer que haya producción de mucina en toda la cavidad abdominal. En el caso de las mujeres, doctores, es muy frecuente que ambos ovarios se vean quísticos, ¿ok? Los ovarios crezcan y se vean como quistes. Cuando son pacientes mujeres, lo que hacen es que nos mandan a transoperatorio a nosotros los quistes de ovario, ¿ok? ¿Por qué? Porque les tenemos que dar el diagnóstico y depende del diagnóstico que les demos es el tipo de cirugía que van a dar. Pero una de las características que tienen los ovarios en las pacientes que tienen una neoplasia primaria de apéndice es que nosotros vamos a ver los ovarios quísticos al cortar los doctores, desde que recibimos la pieza, por fuera tienen mucho moco. El moco, por ejemplo, que nos sale por la nariz se llama filante, que es así como un hilito, doctores, pero se puede extender y se puede separar.
El moco que tienen los pacientes con pseudomixoma peritoneal es como si alguien de ustedes ha visto cómo se hace la grenetina cuando la empiezan a diluir en agua. O el famoso gel moco de gorila. ¿Es algo que se le llama como jalea en el vientre o algo así? Ajá, eso le llaman jalea en el vientre. Algunas personas, ¿ok? Normalmente es moco, ¿ok? Si ustedes han visto la grenetina cuando están intentando disolverla en agua, pero le ponen mucha grenetina, o el engrudo, doctores, con el que antes se preparaban las piñatas, o ese gel que les digo que le conocen como moco de gorila, que ustedes lo toman y está así como que no lo logran romper, doctores, o en las señoritas, en las doctoras, la famosa tela de araña o telaraña, le llaman algo así para cuando se planchan el cabello y se ponen una cosa así para que no se les pare. Hagan de cuenta que así el moco, en esa suspensión que ustedes no logran separarlo. Entonces, cuando nosotros recibimos un quiste de ovario y en la superficie tiene ese tipo de moco con esa consistencia, doctores, nosotros ya sospechamos que no es primario de ovario. Cuando cortamos el ovario, doctores, nosotros vemos solamente quistes que contienen igual ese moco espeso, doctores, y que metemos el corte histológico al microscopio y nosotros solamente vemos un epitelio cilíndrico, benigno, doctores, por completo. Entonces, cuando nosotros reportamos los transoperatorios, habitualmente se los reportamos así a los médicos y les decimos, esto es un cistoadenoma seroso, aquí no hay neoplasia. Y recientemente, no sé por qué, pero tengo una suerte para que me toquen estos casos y este es el tercero que me toca con el mismo oncólogo en un transoperatorio. Y esta última vez me dice muy lindo el doctor, búsquele bien, doctora, porque la paciente tiene harto moco en la cavidad abdominal. Y entonces así dentro de mí nada más, en mis adentros dije, Jesús, ¿qué le voy a buscar bien si esto no tiene nada? Entonces, cuando me dice el doctor, es que tiene harto moco, son como 2 litros de moco, doctora, no se lo pude mandar entre mí, ¿para qué me lo manda? Ahora el moco no me sirve. Y ya le dije, a ver, doctor, si tiene mucho moco en cavidad, por favor vaya y busque el apéndice. Seguramente usted está ante un pseudomixoma peritoneal. Recuerde que de estos el primario es el apéndice. Y me dice, sí, el apéndice está muy fea, está grandota. Dije,